Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para realizar el anuncio de la ampliación del Vademecum provincial de medicamentos oncológicos. Se encuentran presentes el señor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak. Y el señor subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud, Jonathan Confino. Agradecemos la presencia de miembros del Gabinete Provincial, autoridades legislativas, trabajadoras y trabajadores de la salud. Para comenzar, escuchamos las palabras del ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Buenas, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acompañándonos. Hoy están acá acompañando al gobernador y a nuestro subsecretario, además del equipo del Ministerio de Salud, los referentes de oncología de toda la provincia, de los distintos hospitales provinciales, que junto con los directores de los hospitales también aquí presentes, con quienes se ha trabajado mucho para llegar al día de hoy, y quiero contar un poco de qué se trata esto. La primera cosa es, cuando nosotros asumimos la gestión en la provincia de Buenos Aires, el tratamiento de las enfermedades oncológicas, bueno, siempre es un problema muy grande, pero en ese momento se encontraba en una situación más deteriorada como política pública, con una demora muy grande para acceder a muchos medicamentos, y nosotros entendemos que el tratamiento del cáncer es una de lo que nosotros llamamos líneas de cuidado. Son trabajos específicos que tenemos que lograr hacer para mejorar las condiciones de atención y de vida de esta población. Transformamos lo que era el antiguo Banco de Drogas Oncológicas en un Instituto Provincial de Cáncer. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos tener una mirada más integral, no solamente proveer los medicamentos, sino poder tener un abordaje de la problemática oncológica desde el armado de redes de servicios de salud, desde el conocimiento de la epidemiología, desde el trabajo en prevención y el diagnóstico precoz. Un trabajo muy complejo. Nuestra directora del IPC, que es Marina Pifano, encabezó este trabajo. Junto con Alexia Navarro también, nuestra viceministra, que hizo un trabajo muy grande. Bueno, y entonces empezamos a hacer todo un trabajo que tiene muchas cosas para rendir o muchos resultados que podemos observar como política pública para toda la provincia de Buenos Aires. La próxima. Para que tengamos una idea, nosotros tenemos... Sí. Bien. Nosotros tenemos más de 50.000 nuevos casos de cáncer por año. 17.000 de ellos aproximadamente tienen cobertura pública exclusiva. Pensemos que en la provincia el 65% de la población tiene alguna obra social y el 35% solamente se atiende en el sistema público. Más o menos 13.000 necesitan algún tipo de tratamiento antineoplásico. Tenemos más de 20.000 muertes por cáncer anualmente. El cáncer de mama es el más importante, provoca 2.300 muertes anuales y alrededor de 8.500 casos nuevos por año. Está el cáncer de cuello uterino, con 3.000 muertes anuales, el 80% de personas mayores de 40 años. Y el cáncer de colon, más de 1.000 muertos por año, son los tumores más frecuentes en nuestra provincia. De esta población, entonces, 10.825 personas solicitaron en el año 2023 un tratamiento oncológico. De ellos, yo tengo un brillo ahí, así que no puedo ver bien, te voy a robar de acá. El tumor de mama es de los que han precisado un tratamiento oncológico el más prevalente, 4.455 personas. Y luego le siguen, como decíamos, el de útero, 746, próstata, colon, leucemia mieloide, tumores de pulmones, leucemia linfoides, etc. Bueno, ¿cuáles son algunos resultados para contar lo que ha sucedido? Nosotros tenemos un gran problema cuando comenzamos la gestión.
para garantizar el inicio del tratamiento, pero sobre todo la continuidad. Nos pasaba que muchas veces lográbamos en el momento del diagnóstico darle el primer tratamiento, pero el segundo ciclo de tratamiento, que ahí necesitaba validar el avance, bueno, ahí se generaba una brecha en la continuidad terapéutica que realmente era muy preocupante. Bueno, en 2020 teníamos 9.475 personas en tratamiento, que fueron subiendo hasta este año 10.825, y dábamos 185.000 tratamientos, que hoy son 287.000 tratamientos. Es decir, hay un aumento en la continuidad de los tratamientos en la población del 54% en la garantía de los medicamentos, y un aumento de la población a la cual accede al cáncer, al tratamiento del cáncer, del 14%. Esto es importante porque no es que haya aumentado la patología oncológica, sino que ha aumentado la eficacia de la cobertura en el sistema de salud. Esto es ya de por sí un resultado sanitario de tremenda importancia. Lograr llegar a prácticamente toda la población que tiene una necesidad de tratamiento oncológico con el tratamiento a tiempo y de poder sostenerlo. Como se ve en el próximo gráfico, que para mí es un gráfico que muestra la eficacia de la gestión, cuando al principio teníamos un 76% de la población que podía tener seguimiento en el tratamiento cuando comenzamos la gestión, y hoy el 99% que comienza un tratamiento lo puede continuar. Y esto es, como decía Marina, la principal dificultad que teníamos en nuestro sistema, y un aumento del 30% entonces de la población que accede al tratamiento. Entonces, bueno, ¿qué hacemos desde la provincia de Buenos Aires para llegar a esto? ¿Cómo lo hicimos? La primera de las políticas es la territorialización, llegar a cada ciudadano y ciudadana cerca donde se atiende. Y para eso establecimos de 49 delegaciones que tenía el Banco de Drogas Oncológicas, digamos, la duplicamos, un poco más que la duplicamos, y hoy tenemos más de 100 delegaciones del IPC en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, que nos permite hacer un trámite mucho más cercano para el inicio y el seguimiento. Se incorporaron convenios para tener más radioterapia y se agregaron toda una batería de tratamientos de cuidados paliativos. Sobre esto podríamos hacer un día una parte, pero se incorporaron los cuidados paliativos. Tenemos una subsecretaría de cuidados y la lógica de los cuidados en la atención de la salud, y entonces tenemos los cuidados paliativos acompañando todo el proceso, o intentamos avanzar en eso. Por supuesto, nada está resuelto, pero intentamos avanzar en tener los cuidados paliativos mucho más temprano, mucho más cerca, acompañando el tratamiento en enfermedades, entre ellas, por supuesto, la oncológica, pero no solamente, y para eso también ampliamos muy fuertemente el vademecum de medicamentos asociados al tratamiento del dolor y demás. Pero bueno, además de eso necesitamos hacer un enorme esfuerzo, y este año vamos a hablar mucho sobre esto, en el diagnóstico, llegar a tiempo con el diagnóstico. Se ha hecho una inversión histórica y seguiremos haciendo en equipamiento diagnóstico. Ya tenemos 11 nuevos mamógrafos, por supuesto. Esto es un aumento del 25% de la capacidad para un equipamiento indispensable para llegar a tiempo en el diagnóstico de cáncer de mama. 30 nuevas torres de videoendoscopía. Esto es un aumento del 55%. Nosotros sabemos que cuando íbamos a buscar sangre oculta en materia fecal en el primer nivel de atención, el cuello de botella, estaban por hacer las endoscopías en los hospitales. No digo que esté resuelto, digo que unas cosas que faltaban eran los endoscopios. Bueno, compramos endoscopios, aumentamos el 55%. Y la idea es poder llegar mucho más rápido al diagnóstico haciendo redes entre el primer nivel y los hospitales. 4 nuevos resonadores magnéticos, esto es un aumento del 57%, y seguiremos avanzando sobre esto, y 15 nuevos tomógrafos también en el sistema de salud. ¿Hacia dónde estamos yendo este año? Vamos a incorporar 15 nuevos mamógrafos, esto es un 27% más, 4 tomógrafos nuevos y 4 resonadores más. Y hay que agregar que comenzamos
ya venimos trabajándolo y está comenzando la construcción de un centro para nosotros de muchísima importancia, de alta complejidad, un centro de referencia oncológico dentro del Hospital El Cruce, que todos vamos a poder también tener como un espacio de consulta, derivación, especialización, que en la provincia también hacía mucha falta. Bueno, cuento todo esto como los antecedentes de por qué llegamos a dónde llegamos y qué es lo que estamos anunciando hoy. Hoy lo que estamos anunciando es básicamente la ampliación del Vademecum, es decir, del listado de medicamentos que provee el Instituto Provincial de Cáncer. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se decide incorporar a un Vademecum de algo tan serio y complejo como el Instituto Provincial de Cáncer? Bueno, lo que hicimos fue hacer un trabajo sobre cuáles eran las problemáticas, cuáles eran los pacientes que más frecuentemente derivábamos a organismos nacionales, al Banco de Drogas Nacional o a la DATSE, o incluso dentro del incluir hacia los medicamentos por PACBI. ¿Cuáles eran los medicamentos que tenían incidencia sobre más cantidad de población? Pero además, basándonos en las guías internacionales, las guías de tratamiento oncológico estadounidenses, europeas, que son rectoras en el conocimiento en el área específico, para utilizar medicación también basada en el conocimiento, en la evidencia científica, ¿no? Y también que sean medicamentos autorizados, evaluados y aprobados por nuestra agencia de evaluación, que es la ANMAT. Con eso se hizo un trabajo que significa la inversión de más de 12.000 millones de pesos adicionales. Nosotros en el Vademecum del IPC teníamos 152 medicamentos con los principios activos y sus presentaciones distintas, y hoy le agregamos 10 nuevos medicamentos a este Vademecum, que va a tener un impacto, porque por eso quería contar cómo es que se eligió. Parecen 10 y uno dice es poco. Bueno, tiene un impacto de una reducción del 43% de la disminución de las derivaciones que se hacen de la provincia hacia organismos nacionales. Es un 10% del aumento de la cobertura, del alcance de la cobertura, 90% de la población con cobertura pública exclusiva, y llegando al 98% de los medicamentos requeridos por la provincia de Buenos Aires. Como sé que es un tema muy sensible y específico, me voy a tomar un segundo, un poco técnico, pero si del otro lado hay un ciudadano atravesando por esta situación, necesita saber qué medicamentos son, así que perdonen un segundito sobre esto, pero estos son los medicamentos que estamos incorporando ahora. El Nivolumab en las presentaciones de 40 y de 100 miligramos, que es el 58% de las indicaciones que se autorizan tienen que ver con esta medicación, es decir, es unas medicaciones más solicitadas para hacer derivaciones. Se utiliza para el carcinoma uroterial, el melanoma, el cáncer de pulmón metastásico de células no pequeñas, el carcinoma de células renales y el linfoma de Hodgkin, y tiene como resultado una mejora significativa en la sobrevida a más de un año. El pembrolizumab, que es el 25% de las indicaciones de los autorizados, sirve para linfomas, tumor cervical, melanoma de pulmón, linfoma de Hodgkin, uroterial, bueno, etcétera. Esto también aumenta el 34% la sobrevida. El palbociclib en presentaciones de 75, 100 y 125. Esto es el 5% de las personas con cáncer de mama que indican esta medicación. El ribociclib de 250 miligramos es el 10% de las personas con cáncer de mama. También aumenta la sobrevida a más de 2 años y reduce un 44% el riesgo de muerte. El trastuzumab, una medicación también muy utilizada, de 100 y 160 miligramos, el 3% de los cánceres de mama, también tiene una tasa de respuesta alta. El trióxido de arsénico, que es una medicación muy utilizada en las leucemias agudas. Bueno, estos son los medicamentos, los quería decir, aunque sea un poco técnico los nombres, para la población que por ahí está en tratamiento. ¿Y por qué hacemos todo esto? ¿Cuál es el contexto que está sucediendo? Bueno, primero, por supuesto, un avance de la política oncológica en la provincia de Buenos Aires. Los medicamentos son una parte del tratamiento, pero primero estamos hablando de la red
que estamos armando dentro de los hospitales provinciales, con los hospitales municipales y nacionales también, y sobre todo con el primer nivel, para llegar más rápidamente a la pesquisa, para hacer diagnóstico precoz y poder tener intervenciones a tiempo. Avanza en conjunto, como decíamos, con los equipamientos diagnósticos, pero tenemos que contar también que estamos haciendo o hemos hecho una enorme inversión en mejora de los quirófanos, porque muchas veces la resolución es quirúrgica, en equipamiento y en mejoras edilicias, y seguimos en ese camino. Es todo parte de una respuesta integral. Pero también la verdad es que nos encontramos en un momento muy complejo para nosotros. Es muy difícil abordar la problemática oncológica en una situación en la cual la garantía de derecho a ciertas cuestiones, como los medicamentos que tienen, nosotros le decimos a esto una demanda inelástica. No se puede esperar hacia otro momento, que las condiciones económicas mejoren para pedir acceder a un medicamento. Uno tiene que acceder al medicamento en el momento que tiene el padecimiento. Y si nos encontramos ante un gobierno que plantea que estos gastos, que estas inversiones son gastos que no quiere hacer, o incluso que se vanagloria de ajustar en este sector, es realmente muy difícil para nosotros. Nosotros no queremos reemplazar el Estado Nacional, nosotros no queremos resignar la concepción de un sistema nacional de salud. Nosotros abogamos y pedimos y reclamamos por la existencia de un sistema nacional de salud. No viene la provincia de Buenos Aires a reemplazar al Estado Nacional, no vamos a poder proveer todos los medicamentos, pero vamos a hacer todos los esfuerzos disponibles para que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires puedan tener tratamiento. Nos ha pasado desde que comenzó esta gestión, que empezó con una auditoría, que continuó, que inmediatamente generó la suspensión de la provisión de medicamentos, sin un trabajo, sin una planificación. Eso es muy doloroso para nosotros. Nosotros queremos trabajar con la Nación, queremos que si hay auditorías, hacerlas en conjunto, queremos trabajar con ellos en auditar cada uno de los casos, queremos que los medicamentos sean los justos y los necesarios. No queremos que se gaste un centavo de más en medicamentos, pero no queremos que haya gente que esté atravesando, y esto todos nosotros conocemos a alguien que ha padecido esta enfermedad, pero los médicos los tratamos además. Y nosotros le pedimos a nuestros pacientes que aborden esta problemática alimentándose bien, pudiendo distraerse, vinculándose a cosas que le hacen bien, acercándose a sus familiares, teniendo actividades culturales. Y si están todo el día luchando para conseguir un medicamento, no pueden abordar lo difícil que es luchar contra el cáncer de esa manera. Así que nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande, este gobernador está haciendo un esfuerzo muy grande para reducirle a más de la mitad de la población la necesidad de tramitar esta enfermedad con la incertidumbre de saber si va a llegar. La va a proveer la provincia, ya hicimos las compras y se la vamos a poder dar a través de delegaciones del Instituto Provincial de Cáncer, y el resto de la medicación que no estén incluidas adentro del Vademecum provincial también la tramitamos nosotros. No queremos pedirle a los ciudadanos que vayan a hacer una cola o que lleven papeles de un lugar a otro y se angustien en ese camino. Vamos a acompañarlos, incluso en los medicamentos que tengamos que pedirle a la Nación, nosotros, que vayan a cada delegación del IPC y nosotros haremos los trámites y seguimiento de cada caso para que la población pueda tener su tratamiento. Nosotros le pedimos que se cuiden, que cumplan con las indicaciones médicas, le pedimos al Gobierno Nacional que cumpla con su parte. Nuestra parte la cumplimos nosotros y expandimos nuestro esfuerzo para poder cumplir con más. Le pedimos a ellos que cumplan con la suya, porque el cáncer es una situación muy compleja y la tenemos que atacar entre todos y todas. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está para acompañarlos. Contamos con ustedes, cuentan con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Para finalizar, invitamos a escuchar las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Nico. Gracias, Jonathan. Gracias a todo el equipo de salud y gracias a todos los médicos, doctores, doctoras, especialistas en la materia que forman parte de este equipo que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que a pesar de las corrientes de opinión que hoy son bastante
bastante invasivas, bastante, digamos, permanentes y que empiezan a ocupar las redes y el aire. Yo quiero decir que el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires a los bonaerenses, nos llena de orgullo. Así que muchas gracias. Dicho esto, Nicolás acaba de hacer una exposición detallada. Es un tema no solo muy técnico, sino además especialmente delicado, con lo cual la verdad que no corresponde sobre la cuestión del cáncer, sobre los medicamentos oncológicos, hacer de esto una discusión o abordar cuestiones chicaneras o simplemente hacer politiquería con esto. Vamos a ser muy claros, muy concisos. Desde que asumimos, luego de haber recibido una provincia allá por 2019 con un sistema de salud en un estado de abandono, de desinversión muy fuerte, donde no había insumos médicos de los más sencillos en los hospitales provinciales, donde recibimos también una enorme deuda que habían dejado en materia de proveedores. Bueno, después de eso iniciamos un proceso de reconstrucción del sistema de salud de la provincia y de integración con los restantes subsistemas que no son el que nosotros tenemos una función de rectoría, que es el sistema público, pero particularmente el sistema público provincial. En una provincia que tiene una enorme también red de prestación, donde coexiste lo público con lo privado, lo provincial con lo nacional y lo municipal. Estamos haciendo también un importante trabajo de integración del sistema de salud, que va teniendo diferentes resultados que vale la pena, por varios motivos. Creo que es oportuno, Nico, hacer un balance, hacer una síntesis y hacer una descripción y explicación del recorrido que venimos haciendo. A través de esta breve exposición, hablaba nuestro ministro del crecimiento que tuvimos en materia de tratamiento y diagnóstico del cáncer en la provincia de Buenos Aires, que ha sido, y está muy bien no hablar de números económicos, no hablar de pesos, sino hablar de tratamientos y de personas. Me parece que el hecho de haber crecido del 2020 al 2023 un 14% en las personas, pero sobre todo haber aumentado en más de un 50% la cobertura en medicamentos, nos da a nosotros una dimensión de lo que se ha hecho en este terreno. Porque había un problema grave que está expresado después en la cantidad de cumplimientos con respecto a los medicamentos requeridos. Esta situación tan complicada que teníamos en la provincia de Buenos Aires, donde se prescribían determinados medicamentos, pero después nunca llegaban por ausencia de la provincia o por ineficacia en la prestación o por incapacidad, o a veces simplemente por las políticas que hoy están tan recurridas como una especie de solución, que es el ajuste, ¿no? Veníamos de una época de ajuste que se resolvía en la provincia de Buenos Aires a través de la restricción en la compra de medicamentos, que son medicamentos obviamente muy costosos y que por tanto hay una tentación de autoridades en todos los niveles de dejar de comprarlos, simplemente piensan ellos, para reducir el gasto público, para ahorrar unos mangos, pero después vemos los resultados en la realidad. En la provincia de Buenos Aires solamente se podía cubrir con un 76% de los medicamentos requeridos eran efectivamente entregados con cantidades, como hemos dicho recién, sustancialmente menores a la necesidad en términos de cobertura. Por lo tanto, el hecho de estar hoy en el año pasado completo, haber llegado no solo a incrementar en un 54% la cantidad de medicamentos, sino saber que estamos entregando el 99% de los medicamentos requeridos, es realmente un éxito.
que hay que marcar. Repito un poco lo que comentaba Nicolás, haber cambiado el esquema, haber cambiado la forma institucional, pasar del banco de drogas a lo que hoy es el Instituto Provincial del Cáncer, que nos permite a nosotros no solo cambiar el nombre, sino sobre todo su alcance y su descentralización. A veces me dicen que es exagerado llamarlo así, pero creo que en un momento como el actual, donde se piensa que los gobiernos centrales tienen que desentenderse de todo y dejar que los gobiernos locales se ocupen de prácticamente cualquier necesidad que surja en los territorios. Esto pasa a nivel nacional con el ataque que hay, con el abandono del federalismo en Argentina, pero también lo observamos como una política que se trata de reproducir a nivel subnacional. Así que a mí me gusta llamarlo federalismo esto, federalismo subnacional. Hay un federalismo que es cómo el gobierno nacional se comporta, de qué manera articula, de qué manera se hace cargo de las cuestiones que tienen que ver con las 23 provincias argentinas, pero hay otro federalismo que tiene que ver con lo que hace el gobierno provincial con respecto, en nuestro caso, a los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que los gobiernos locales son fundamentales, que es cierto que hay que tener muy en cuenta, muchos hablan del primer mostrador, la puerta de ingreso, ¿no?, hacia las políticas públicas que están representadas por gobiernos de un nivel de cercanía mayor. Pero eso es cierto, como es cierto también que es fundamental diseñar políticas conjuntas a nivel provincial y en lo que está faltando a nivel nacional para dar una respuesta eficaz y para que sea además resultado de políticas públicas aplicadas de manera universal. Nosotros no creemos que en cada lugar, cada individuo tiene que resolver todo en su manzana, primero en su casa, luego en su manzana, después en su barrio y más adelante en su municipio, y que se agota ahí la problemática porque por algo somos una provincia y por algo somos un país. Así que coincido con Nico, vamos a anunciar hoy algo que se va a leer como que venimos a reemplazar, a sustituir al gobierno nacional. Y si bien ante la ausencia, ante la deserción, decíamos ayer, del gobierno nacional desde el punto de vista ideológico, filosófico y concreto, cuando interrumpe programas y planes que tenían que ver con dar prestaciones a nivel país que se van abandonando, lo veíamos ayer en el INTI, lo vemos todos los días, lo vimos en el Posadas, donde el gobierno nacional parece pensar que nada que tenga que ver con los individuos o con los territorios es algo que le genere una responsabilidad. Y la verdad es que es al revés, es exactamente al revés. Ese abandono del gobierno nacional no puede ser sustituido por los gobiernos provinciales porque por algo somos un país, se llama Argentina y hay que gobernarlo acorde a los derechos que garantiza nuestra Constitución Nacional. Así que un gobierno que crea que nada que tenga que ver con la población o con el territorio es un problema del gobierno central, la verdad que ignora los principios básicos que nos constituyeron en país. Dicho esto, nosotros hemos descentralizado territorialmente la política que tiene que ver con los problemas oncológicos. Esto nos ha permitido más que duplicar la cantidad de delegaciones hoy del Instituto Provincial, que es lo que contaba Nico, pasamos de 49 en el 2020 a 100 delegaciones en el 2024, y esto tiene que ver con la atención, con los medicamentos, pero tiene que ver también con el diagnóstico. Y es importante que se diga porque cada vez que recorremos la provincia, entregamos y ponemos en funcionamiento una nueva torre de video para endoscopía, un mamógrafo, un resonador, un tomógrafo, y parece una cuestión local de equipar el hospital. Pero no, está visto y está planeado de otra manera, es tener una red mucho más consistente, mucho más abarcativa, con presencia territorial en cada punto de la provincia, lo que viene
complementado también con la metodología del trabajo del diagnóstico por imágenes a través de medios digitales en la provincia de Buenos Aires. Es decir, se está haciendo un trabajo permanente que está dando los resultados, que hoy se pueden decir 11 mamógrafos, 30 torres para endoscopía, 4 nuevos resonadores, 15 nuevos tomógrafos, pero es una política permanente de llegar a cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Lo que venimos a anunciar hoy, entonces, tiene que ver, volviendo al comienzo, no con una chicana o no con un contraste, sino con una política que venimos desarrollando desde el comienzo de la gestión, de fortalecer hoy nuestro Instituto Provincial a través ahora de una mejora en la cobertura en términos de medicamentos oncológicos. Cuando uno se pregunta ¿por qué tanta discusión? Bueno, basta ver, parece algo un poco casi escatológico, ¿no? Pero ver un poco cuáles son los precios de estos medicamentos. Medicamentos de los que ha hablado en concreto el ministro, que valen 1.700.000 pesos, 4.200.000 pesos, y después algunos de 7 millones, otro de 11 millones de pesos, otro de 2 millones de pesos. No voy a mencionar caso por caso, pero son medicamentos de muy alto costo. Así que estamos agregando 10 nuevos medicamentos al tratamiento del cáncer, a nuestro Vademecum provincial, con una inversión de 12.000 millones de pesos. Esto nos va a permitir en un 43% de los casos que los cubríamos junto al Gobierno Nacional, más allá de la situación que estamos sufriendo, hacernos cargo los bonaerenses de la cobertura. Para aquellos que están atravesando una situación tan complicada. Por eso, simplemente decir que para la provincia de Buenos Aires no hay posibilidad. La alternativa no es ahorrar, recortar y ajustar, sino hacer las inversiones necesarias para garantizar el derecho a la salud. Gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Y de esta manera damos por terminado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.